10, estamos en el 10 todavía. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 10. Dice, leámoslo hasta el 13 para retomar. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos a ver. Amado Señor, queremos agradecerte en esta hora, porque una vez más nos permites estar reunidos como iglesia con el propósito de seguir estudiando tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a cada día tener la posibilidad de ser personas que están dispuestas a obedecer lo que tu palabra nos manda. Pedimos, Señor, que quites de nosotros esos malos deseos y toda distracción que se quiere presentar para quitar nuestra concentración del estudio de tu palabra, y permite que ella se convierta para nosotros en un aliciente, en una forma de aprender cada vez más cómo es que tú quieres que nosotros vivamos en todo tiempo. Lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, vimos la semana pasada en el verso 10 el propósito de Pablo, muy claro en su vida. Y hablábamos de todo lo que tiene que ver con el propósito para el cual él había sido llamado a servir al Señor. Tocamos algo de la fe, ¿sí? Pero quiero continuar con la fe porque, hermanos, desafortunadamente, algunas veces hemos malinterpretado lo que la palabra fe significa. Para nosotros, fe, y la definición más correcta de fe, la encontramos en Hebreos capítulo 11. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo 11 de Hebreos, van a encontrar una cantidad de condiciones o de formas en las cuales Dios manifiesta que algunos hombres mostraron fe. Y dentro de ellos nombra a nuestro padre Abraham. ¿Sí? Leamos allá en Hebreos capítulo 11. Mire bien, versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A veces nosotros le preguntamos a alguien, ¿para usted qué es fe? Y mucha gente le va a responder de la siguiente manera: fe es tener fe. Así como cuando uno tiene fe. Pero no dan una respuesta concreta. Y hermano, la fe
que nos muestra aquí es tener la certeza de algo que nosotros no estamos viendo. ¿Sí? Eso es tener fe. ¿Quién de ustedes ha visto a Dios? Ninguno, ¿cierto? Pero creemos que está ahí. ¿Y cómo lo podemos creer? Por la fe. ¿De dónde vino esa fe? Por escuchar la palabra. La fe viene Por el oír. por el oír. ¿Y oír qué? La palabra. La palabra de Dios. ¿Sí? De tal manera, hermanos, que nosotros no podemos llegar a creer que es que usted es salvo porque usted tuvo fe. Porque es que la fe es suya. No. Efesios capítulo 2 nos dice quién dio la fe. Verso 9. Lo dice de manera muy concreta. ¿Se acuerdan que dice? Ya lo debían memorizar. Ya lo debían tener memorizado. Esto no es de vosotros, pues es de Dios. Porque por gracia, el 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es no por obras para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Me hago entender? Dios ha dado a nosotros el don de la fe. De tal manera que nosotros podamos creer su palabra. Esta fe no es nuestra, es de Dios. Él nos la prestó. Así que si usted cree en Dios, es porque Él le dio la fe para creer. ¿Me hago entender? Y hermano, aquí está diciendo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que vienen del mono? Tal vez alguno por allá diga, sí, yo como que tengo un familiar que se parece, pero déjeme decirle, no. Así en el colegio, así en la universidad, así en todas partes estén enseñando la evolución, o el Big Bang, o todas estas tonterías, yo puedo decir, mire, el Big Bang no tiene sentido, porque para que haya una explosión se necesita algo que explote. ¿O ustedes creen que una explosión surge así de la noche a la mañana sin haber nada que explote? ¿Sí? Quedémonos sentados aquí esperando a ver si de pronto el lote de al frente explota. Nos dará... De pronto un nevado, no sé. Pero tiene que haber algo que explote. ¿Sí? ¿Será que yo me puedo sentar aquí a esperar que Montserrat explote? No, porque no es un volcán. Aunque hay algunos que dicen que sí. Es un volcán dormido. ¿Sí? Hay algunos que dicen que Montserrat es un volcán dormido, pero No lo van a despertar. yo digo que está, sí, no está dormido, sino que está muerto. Porque mire la situación que tantos años que lleva y nunca se ha manifestado como volcán. Entonces no tiene lógica decir que Montserrat es un volcán. Otra cosa es que yo vaya y me siente al frente del Nevado del Ruiz y diga, me voy a sentar aquí a esperar a que el volcán Nevado del Ruiz haga erupción. ¿Estará lejos? No, porque es un volcán. Y en cualquier momento, ¡pum! ¿Me hago entender? Pero yo no me puedo sentar aquí a esperar a que el lote de al frente explote, porque no va a explotar por sí mismo. Se requiere de que haya algo que lo haga explotar. ¿Sí? Así que la teoría del Big Bang no tiene sentido. La teoría de la evolución menos. Decir que hubo un caldo nutritivo, que de ese caldo nutritivo salió una célula y de esa célula se formó un plantelminto y del plantelminto salió un animal más grandecito, se convirtió en un pez, el pez en una iguana, la iguana en una rata, la rata en un mico.
y el mico en hombre. Y eso tiene sentido para los científicos. Digamos que le damos validez. ¿Cómo hace usted para que haya un caldo nutritivo? Se requiere de una olla. La preparación del caldo. Se requiere de una olla para hacer el caldo nutritivo. Y se requiere, usted puede hacer un caldo nutritivo con solo agua. Tiene que echarle cositas dentro para que coja sabor y realmente sea nutritivo. Y tiene que haber alguien que lo esté revolviendo. Entonces, en la teoría de la evolución, ¿quién era la olla y quién era el que revolvía? ¿Me hago entender? ¿O quién puso la olla? Ahora lo que están diciendo que hay dos mundos paralelos porque huecos negros, ¿se han escuchado eso? ¿Cómo? O sea que hay los huecos negros, los hoyos negros que se da ahí en la galaxia. Que dicen que ahora hay dos mundos paralelos. Y William me llamaba todo preocupado. Venga, ya eso, venga. Yo no tengo nada. Venga. Pónganse ustedes a pensar, primeramente, sí, efectivamente en el universo, allá afuera, en el firmamento, lo que no alcanzamos nosotros a imaginar, hay unas circunstancias que se llaman los agujeros negros, ¿sí? Y esos agujeros negros son cosas a las cuales nadie ha podido atravesar. Entonces, ¿cómo hacen para saber que hay al otro lado? Ya ellos dijeron que hay otro mundo. Solo es imaginación de ellos. Solo es imaginación de los científicos. Pero, en otros planetas. pero, yo tengo la posibilidad de ver en las Escrituras que dice, cuando no había nada, Dios habló. Y todo fue hecho. Esto es fe. Esto sí es fe. Y a eso es a lo que Hebreos nos está haciendo pensar. Cuando dice, por la fe creemos que Dios fue con su palabra el que hizo todo de donde no había nada. ¿Me hago entender? Eso es fe. Pero también dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Te acuerdas ya en Génesis capítulo 4, cuando dice que aconteció andando el tiempo que Abel trajo a Dios una ofrenda de lo más gordo de sus ovejas? ¿Sí? Allá en Génesis capítulo 4 lo dice. ¿Sí? Fue Abel el que dijo, Señor, yo quiero agradarte a ti con esta ofrenda. Pero ¿de dónde aprendió Abel a dar ofrenda? ¿Quién le enseñó a Abel que debía dar ofrenda a Dios? ¿O fue algo que a Abel le surgió de la noche a la mañana? Déjeme decirle, no, eso se lo enseñó su papá Adán. Adán le enseñó a Abel que debía presentar a Dios ofrendas de agradecimiento. A los dos, obviamente. Pero resulta que Caín aprendió, pero no lo hizo a la manera de Dios. Porque Dios había establecido que la forma era con un sacrificio, sacar la sangre del animal, que se derramara. ¿Sí? Y entonces Abel sacrificó a unas ovejas, sacrificó a unos terneros. ¿Sí? Pero Caín sacrificó una patilla, sacrificó una uyama. Tengo una pregunta para el señor. Ya la oyen los Anótelo bien, pues. Entonces, ¿se da cuenta?
Pero si él no era pastor y él no cuidaba animales, entonces, ¿qué ofrenda podía dar él? Para que no cuidara mi pregunta. Lo responderemos en el día del Señor. No se preocupen. El próximo domingo vengan y les respondo. Y a los que están por internet también que nos ven, vengan. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sí? Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se da cuenta? Hermano, usted no puede solo venir a buscar a Dios. Así que ahí se va por el piso esos que dicen que Dios está tocando la puerta para que usted le abra y que usted toma la decisión de abrir la puerta. Mentira. Es Dios el que lo busca a usted, no usted el que busca a Dios. ¿Me hago entender? Entonces, hermanos, ahí vemos una cantidad de cosas. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noten bien, eso es fe. Noé, Dios le dice, va a haber un diluvio en el mundo, va a llover, voy a inundar la tierra, voy a destruir todo. Noé nunca había visto llover, todavía no llovía en la tierra. No sabía que era que cayera agua del cielo. Y Noé cree que va a suceder. Y por eso construye el arca. Y la hizo como a él le pareció que era. ¿Cierto? No, de la manera que Dios le dijo. Usa esta madera, hazla de esta forma, tantos pies, tantos codos, la ventana así, la puerta así. Dios se la dibujó para que él la hiciera. Pero algo más importante es, Noé no era constructor de barcos. Nunca se había construido un barco. La gente ni siquiera pensaba en atravesar el mar en un barco. Pero Noé, Dios le dice, haz esto, y él lo hace. Noé no se puso a decir, Señor, pero ¿qué es un arca? Señor, ¿y para qué? ¿Cómo voy a mover esto hasta allá, hasta el mar? El mar está lejos de aquí. No. Eso fue lo que la gente se burlaba de Noé. Cuando lo vieron construyendo ese animalazo que estaba haciendo, se enloqueció. Todos dijeron, ¿y eso para qué? ¿Usted no ha visto la distancia que hay de aquí al mar? ¿Cómo va a llevar eso hasta allá? Y Noé había podido decir, sí, no. Tiene como razón. Y yo construyo el arca y cómo la llevo hasta allá. Pero Noé creía que Dios le había dicho, hazla, y la hizo. ¿Me hago entender? Eso es fe. Pero nosotros no tenemos esa certeza muchas veces en las cosas de Dios. Póngase a pensar en algo que la palabra del Señor haya dicho que usted debería creer por fe. ¿Y qué ha hecho usted? ¿Se le ocurre alguna cosa? Piense en algo que la palabra del Señor haya dicho que nosotros debemos hacer por fe
¿Y qué hemos hecho al respecto? Cuando uno quiere algo y dice, tengo fe en Dios que se me va a dar lo que estoy pensando. Eso no es fe, eso es interés. Aclaro. ¿Por qué? Muchas veces nosotros decimos, usando mal los textos también, ¿sí? Porque usamos mal el texto cuando dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Señor, yo te pido un camión, porque quiero ser camionero. Y como tu palabra dice que todo lo que te pida me lo vas a dar, entonces dame el camión. Déjeme decirle, no. ¿Qué dice la Escritura? Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque para vuestros deleites pedís. ¿Para qué quiere usted tener un camión? Para ganar más plata. ¿Sí? Y cuando usted gana más plata, se acerca más a Dios, ¿cierto? Por el contrario, se aleja de Él. Por eso la Escritura también dice, raíz de muchos males es el amor al dinero. Por eso también dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Se da cuenta? Pero como hay malos intérpretes de las Escrituras, entonces ellos toman esos versículos y dicen, claro, ahí dice, pídale. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el rey de reyes. Pídale. Déjeme decirle, hermano, qué engañado te tienen. Qué engañado te tienen. Porque Dios no va a ir en contra de su propia palabra. Y allá en Santiago, cuando dice, si alguno está sabio, falto de sabiduría, pídala y les hará poquita. Dice, no, abundantemente y sin reproche. Eso sí deberíamos estar pidiendo. ¿Eh? ¿No dijo el mismo Señor? ¿Cuántos de ustedes se han preocupado porque mañana no hay para el almuerzo? Ni he pensado ni en mañana. ¿Sí? Pero la gran mayoría está diciendo, mañana que vamos a almorzar, y ni siquiera almorzado hoy. O nos pasa de, estamos desayunando y ¿qué vamos a almorzar? Y estamos almorzando y ¿qué vamos a comer? Y estamos comiendo y ¿qué vamos a desayunar mañana? Sin saber ni siquiera si nos vamos a levantar. Es por eso que el Señor dijo en su palabra, por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren, ¿qué dice la palabra? Miren las aves, miren las flores del campo. Miren los lirios, cómo se visten. Ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y por la comida, ¿por qué os afanáis? Miren las aves. No siembran, no recogen en granero, pero no cae ninguna de ellas muerta de hambre. A mí ya me pasó que se me cobraron. Cuando llegó la hora del almuerzo, y yo te digo, mi hermano. Y yo ya cabeza se me quedó. De los compañeros todos. Al final fui más rico que todo. Pero fue la sorpresa mi almuerzo. Y ¿Se da que cuenta? arroz no, y ese día comí hasta. Porque Dios tiene control de todo. Entonces, si usted desconfía de Dios, pero eso es fe. Una historia de fe. Un día dice que había una familia muy pobre y ellos se acostumbraban todos los días
sentarse a la mesa juntos, orar, dando gracias a Dios por los alimentos. Y ese día no había nada en que servir. Estaban los platos puestos pero vacíos. Y ellos, como de costumbre, se sentaron a la mesa y empezaron a orar. Un vecino que iba pasando por ahí se asomó por la ventana y vio todos los platos vacíos, y ellos diciendo: Señor, gracias por los alimentos que provees para nosotros. Y él dijo: les voy a hacer una broma. Y fue a su casa, trajo comida y puso en todos los platos. El padre de familia siguió dirigiendo la oración sin que ellos se dieran cuenta. Cuando terminaron de orar, inmediatamente empezaron a comer. Y el vecino parado en la ventana y dice: ¿y qué? ¿Tu Dios te proveyó de comida? Y le dijeron ellos: sí, nos proveyó de comida. Y le digo: ¡mentiroso, si fui yo! Por eso Dios te usó para que nos diera comida. Y lo dejaron callado. ¿Sí? Eso es fe. Pero nosotros creemos que fe es algo que nosotros no podemos alcanzar. ¿Y sabe por qué? Porque hemos malinterpretado la fe. La palabra del Señor, y es una mala interpretación del versículo también, que dice: cuando los discípulos se le acercan al Señor y le dicen: aumentanos la fe, ¿qué le respondió el Señor? Les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le pedirían al monte que se desarraigue y se eche al mar, y lo harían. Y ellos se quedaron pensando en eso. ¿Volvieron alguna vez a pedirle al Señor que les aumentara la fe? Nunca. ¿Y sabe por qué? Porque la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es la necesaria, la que necesitamos para creer, que ni siquiera alcanza el tamaño de un grano de mostaza. ¿Y sabe para qué? Para que usted no se crea más que los demás. Para eso es. La necesaria para que usted y yo creamos y seamos salvos. No más. No necesitamos más. Lo que necesitamos hacer es lo que hacía Pablo. ¿Qué? Ejercitarla. ¿Y cómo la ejercitaba Pablo? Haciendo lo que el Señor le mandaba que hiciera. Haciendo eso. Ustedes nunca van a encontrar a Pablo por allá diciendo: ay, me estoy muriendo de hambre, qué garrotiza tan dura me dieron allá en la cárcel, y aquí con esta hambre también. No. Nunca vimos a Pablo en esas condiciones. Por el contrario, vemos a Pablo que enseña diciendo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. ¿Me hago entender? Eso es fe. Pero mirémonos nosotros. Cuando usted tiene mucho, derrocha. ¿cierto? ¡Ah, pues tenemos! ¡Eso, écheselo a los perros! ¿Que sobró comida? ¿Qué calentado? Ni qué calentado es su bote. Nos hace daño mañana el calentado. Pero cuando no hay, cuando no hay, entonces, mira, no quedó nada de ayer.
¿No eran unas alberquitas? No quedarían unos frijolitos por ahí en la nevera. Eso no queda, lo que no queda son alberjas, porque los violes nos usan. Chicharrón por ahí en casa. Y ahí es donde empezamos a decir, ay, y ayer que se botó todo ese poco de comida. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no somos felices viviendo en abundancia, ni somos felices viviendo en escasez. Tenemos que tener la medida para... Entonces tenemos mucho y desperdiciamos, y tenemos poco y renegamos. Eso es como pasa con el tiempo. Si llueve mucho, qué frío y qué perezosa lluvia. Calentarse, uy, que eso Qué calor tan horrible. Qué calor tan horrible que hace. De Pero ninguna no, manera nos tienen contentos. No hemos aprendido a vivir cualquiera que sea nuestra situación. Por eso es que nosotros necesitamos aprender de la fe. Miremos por ejemplo, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Allá, Génesis capítulo 12, lo que le dice Dios es: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham dijo: Señor, pero ¿para dónde pego? ¿Dónde es eso? ¿Cuánto hay que caminar? No, esto está muy lejos, de por allá no voy. No. ¿Qué hizo Abraham? Arrancó. Y no era joven. Ana Leonor, ¿cuántos años tiene usted? Perdone que le pregunte la edad. 7 años. ¿Cuántos? 67. 6, 7. 67 años. ¿Sabe a qué edad le dijo Dios eso a Abraham? 75 años. ¿Cuántos años tiene? ¿Ana? 72. Le faltan 3. ¿Sí? ¿Don Oliverio, cuántos? Le falta 1. ¿Sí? Pero digamos que ustedes creen que son las más adultas de aquí. Los más adultos, perdón. Hermana Emilce, ¿cuántos? 68. 6, 8. 6, 8. ¿Qué está pasando? Parece cualquiera. No le faltan todavía. 6, 8, todavía le falta. Ah, Faltan 7 años. Uy. ¿Mm? Pero si yo les dijera hoy, hermana Leonor, hermana Donaí, hermano Oliverio, hermana Emilce, Vete. vámonos. No, que me volví una piedra. No pregunté para... ¿Y para dónde? Oh, vámonos. Arranquemos. El Señor nos ha dicho que nos vamos. Y cuando Él diga que paremos, paramos. ¿Cuántos arrancarían conmigo? Pues yo creo que yo me iría con Decirlo es romántico, ¿sí? Pero hacerlo es... Pero cuando llevemos un mes caminando, cuando llevemos un mes caminando y nada de nada todavía, Entonces lo que Dios, ¿a dónde nos va a llevar? capaz que me linchan. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham le fue dicho: vete. Y él se fue. Arrancó y se fue. 75 años. Y hágale, caminando. En ese entonces no había Transmilenio, no había avión, no había flota. Mi caballo, yo creo. Sí, caballos sí había. Tenían caballos y tenían camellos. Pero los caballos, los camellos y los asnos eran utilizados para cargar las cosas, no para cargar a las personas. Ellos caminaban a la par con los animales. Solamente se subían en los caballos los de la realeza. Y eran los pobres esclavos los cargaban.
¿Ve? Pero Abraham arrancó. Cogió todas sus cosas y hagámosle. ¿Él ya era casado ahí o todavía no? Claro, ya estaba casado. Ya tenía Así que la mujer, 75 años. después vamos a hablar de ella, Ajá. ¿sí? La mujer no empezó a decirle, ay, pero usted enloqueció, ¿cómo me va a llevar a mí tan viejita por allá a caminar sin saber para dónde vamos? Cuénteme por lo menos para dónde es que vamos. Mija, ¿usted arrancaría conmigo así? ¿Sin saber para dónde? Sin palabras. ¿Se da cuenta? Y Sara arrancó. Vámonos. Si Dios lo dijo, hágalo. Eso es fe. Abraham no estaba mirando para dónde iba. Ni siquiera estaba preocupado por para dónde iba. Solamente estaba escuchando la voz de aquel que le dijo, ven. Y eso es fe. Hermano, eso es la fe que nosotros necesitamos buscar. Ejercitarla. Cuando la palabra del Señor dice, apártate del mal, ¿qué tenemos que hacer? Cuando la palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿qué tenemos que hacer? Ay, pero es que se me gusta tanto. Es que yo lo amo y lo voy a cambiar. Yo lo cambio o yo la cambio. ¿Será? ¿Quién cambiará a quién? Más bien el incrédulo cambia el creyente. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. A ver, y esto nos muestra mucho de Abraham también. Aún cuando Dios le había dicho, vete y cuando yo te diga para, ya Dios le había dicho, párate aquí, porque esta va a ser tu tierra. Él nunca la asumió como suya. ¿Se parece a nosotros esto? Mi casa, mi carro, mi computador, mi televisión, mi trabajo, mi sueldo. ¿Ven? No me la toque. No, él vivió ahí como extranjero. Sí, esta es la tierra que Dios promete y aquí me quedo. Pero no es mía, es de Él. ¿Me hago entender? Eso es fe. 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál ciudad es esa? Aquella que el Señor Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa de mi Padre. ¿Ven? Eso es fe. Verso 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Ven? Alguien me decía en estos días, ¿será que hay algo que Dios no puede hacer? Yo recuerdo, eso me lo dijeron cuando estaba en Cali. Una vez que estábamos hablando del poder de Dios. Decíamos
que Dios es omnipotente, tiene todo el poder. Y esta persona me decía, si Dios puede hacer todo, escuche bien, si Dios puede hacer todo, ¿por qué no crea una piedra tan grande que ni Él mismo pueda mover? Para probarle a Él que es todopoderoso. Entonces yo le decía, mi hijo, por una sencilla razón. Si Él crea una piedra tan grande que ni Él mismo pueda mover, entonces deja de ser omnipotente. Porque Él tiene todo el poder. ¿Me hago entender? Pero a veces nos metemos en boberías que no tienen sentido. Así que, hermanos queridos, todo el capítulo 3, capítulo 11, nos cuenta de hombres de fe. Saltemos al versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño, hermoso, y no temieron el decreto del rey. ¿Quiénes tenían fe ahí? Los padres de Moisés. Fue por fe. Ellos tenían la fe de que el Señor los iba a guardar. Pero leamos, saltemos a cosas de el nuevo, de pronto más. 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al... ¿De quién está hablando? Dios, de Moisés. Moisés nuevamente. Moisés estaba ahí y estaba seguro de quién era el que le había dicho: tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Fue por fe. Y dice, se sostuvo como viendo al invisible. Yo le pregunto, hermano, ¿tú crees en Dios de esa manera? ¿Lo ves todos los días como Él realmente es? Con su poder, con su provisión para ti. O sencillamente estás llevando la vida como, sí, yo creo en Dios y ya. A muchos no les gusta que hablemos de la persecución, ¿sí? A muchos no les gusta que hablemos de que vamos a ser perseguidos. A muchos no les gusta que les hablemos de que nos van a matar. ¡Ay! Si pudieran, hasta lo harían, ¿sí? Hay gente que usted le va a hablar de que vamos a ser perseguidos. ¡Ay! No, calle sus ojos, ni lo nombra. Pero déjeme decirle, hermano, la fe es la que nos sostiene. Y hacemos bien si la ejercitamos. Hacemos bien si todos los días ejercitamos nuestra fe. ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes que ejercitamos nuestra fe? ¿Quién me da una respuesta? A ver. Creyendo en las escrituras más que todo. ¿Cómo? Creyendo en las escrituras más que todo. Creyendo las escrituras. Poner las circunstancias, las pruebas. Las pruebas. Escudriñando las escrituras. Creyéndole a Dios. Eso suena romántico. Todo eso que ustedes dicen Poniendo la confianza. también suena romántico. La manera es, sí, escudriñar, pero
poner en práctica. ¿Sí? De esa manera es que ejercemos fe, poniéndola en práctica. Y escudriñamos, leemos, creemos, creyendo lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Pero hay un paso muy grande entre creer lo que dice y hacer lo que dice. ¿Sí? Porque usted puede creer que Él es Dios. ¿Sí? Usted cree que Él es Dios, pero usted cree que es suficiente para usted. Además, en la parte donde dice que estará con nosotros todos los días, uno no le cree que Él está con uno todos los días. Porque si no, no dejaría duda todo el tiempo. ¿Ven? Pero uno con la circunstancia muchas veces, si no trabajo, no como. Si es dudar de Dios. Claro. Ahora, la Escritura dice, el que no trabaja, tampoco coma. Pero, no está diciendo para las personas que se quedaron sin trabajo. ¿Para quién lo está diciendo? Para el haragán, para aquel que solamente quiere ir y cachetearse el almuerzo a los demás. Para ese es el que le está diciendo, el que no trabaja, tampoco coma. De continuo. ¿Sí? Pero si yo estoy enfermo, tiene que darle comidita. ¿qué tal que yo me enferme y mi señora allá, yo con una cirugía de aquí a aquí y esté en la calle? Levántese a trabajar porque si no, no hay comida. ¿Sí? No, y el Señor es tan lindo que aún en estos momentos Él lo consiente a uno. Lo he vivido en experiencia propia. Yo también les he contado, cuando me operaron la rodilla, yo no estaba trabajando, tenía un año incapacitado. Y con muleta, pero fue la época en la que más me engordé. Claro, y no trabajaba. No solo porque no trabajara, sino porque los hermanos llegaban a mi casa con el desayunito. Hermano, aquí está el desayunito de hoy. Y al ratico, aquí hay otro desayunito. Al mediodía, el almuercito y al ratico, otro almuercito. Vuelta a la nevera. Igual de para por la noche, si no hay por la noche, la comidita. Entonces, me engordé. No me faltó nunca el alimento. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces, hermano, a eso es a lo que yo voy. Pero usted se pone, y ya, ni dice nada tampoco. Está tan angustiado que ni piensa. Tener fe, ejercitar la fe, es creer que, como dice la palabra, Él es fiel para proveer para nuestras necesidades. ¿Sí? El Señor se lo dijo a sus discípulos. Dios sabe que tiene necesidad de esas cosas, de alimento y vestido. Él sabe que tiene necesidad y Él se lo va a proveer. No crea que le va a proveer el vestido Yves Saint Laurent, ni el Pronto, ni ¿cómo era que llamaba la nueva marca marinera? Giorgio Capriani y todo eso. No, Él no le va a traer las mejores cosas. No. Porque es que usted de pronto está pensando, bueno, entonces yo voy a tener fe en que Dios me va a proveer el carrito, pero el carrito no puede ser de segunda, tiene que ser nuevo porque de segunda no me sirve. Tiene que ser un BMW, ¿por qué? Lo necesito 4-1. ¿Me hago entender?
No, es que los zapatos tienen que ser... Si no valen 300, no va, no. Yo no me pongo eso, ¿qué tal? Es que mis pies son finos, están acostumbrados a usar zapatos de 300,000. Si yo les pongo unos zapatos de 50, me dan callos, me da pecueca y todo el cuento. Así que póngale cuidado. Ejercitar la fe, Señor, lo que tu palabra dice es verdad. Ayúdame a creer. Y ayúdame a ponerlo en práctica. Esa es la forma de ejercitar la fe. ¿Sí? Así como ahora lo de moda es, debe caminar por lo menos 20 minutos diarios para hacer cardio y su salud esté bien. Su salud espiritual es más importante. Y el apóstol Pablo dice de manera muy concreta, el ejercicio corporal para poco ayuda, pero el ejercicio espiritual no solo trae fruto aquí, sino allá también. Y este es el ejercicio para el que nosotros debemos preocuparnos. Ejercitar nuestra fe. Señor, tu palabra dice que tú vas a proveer para mis alimentos y yo lo creo, pero no me voy a quedar sentado aquí esperando a que tú me los proveas, sino voy a trabajar. Voy a trabajar. ¿Sí? No se trata de que yo me quede sentado esperando a que el alimento llegue. Se trata de, Señor, tu palabra dice, el que no trabaja tampoco coma. Provéeme un trabajo, Señor, yo quiero trabajar. Yo no quiero ser una carga para nadie. Pablo dijo, no he comido de ninguno el pan de balde, sino que he trabajado por él, para dar ejemplo a los demás. ¿Me hago entender? Entonces, hermano, nosotros necesitamos poner eso en práctica. Es decir, no hay cosa más agradable que, como dice el mismo Señor que se lo dijo a Adán, ¿se acuerda? Que le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan. Y no hay cosa más rica que uno sentarse a comer algo que sudó. Eso sí me alegra. ¿Sí? Cuando usted ha trabajado duro, dice, me voy a ir a comer un pescadito. Bueno, a los que nos gusta el pescado. ¿Sí? O me voy a ir a comer una bandeja paisa. Y de pronto para los Elena serían unos frijoles rellenos. Pero la idea, hermano, es que eso trae satisfacción. Cuando yo me puedo sentar a la mesa y saber que ese alimento lo trabajé, que no fue porque se lo robé a alguien, que no fue porque hice un negocio ilícito, sino porque lo trabajé y tengo el gusto de podérmelo comer. Eso es lo que el Señor le dijo a Adán: con el sudor de tu frente ganarás el pan. ¿Ven? Por esa razón, hermanos queridos, ejercitar la fe es muy importante. Así que propóngase durante esta semana ejercitar su fe. Tal vez usted se ha propuesto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Propóngase mejor a ejercitar su fe. Señor, quiero hacer lo que tu palabra dice que haga. Por ejemplo, una manera de ejercitar su fe esta semana, ¿cuál sería para usted? Aprendiendo en los versículos. Sí, esa es una manera. Orando. Se aprendió en el versículo de la semana pasada, que dijimos hoy. ¿Se acuerda qué decía? El versículo 12 específicamente.
enseñándonos que, ¿no se acuerdan? Renunciando a la impiedad. Ay, sí. Ya lo sé. Señor, ayúdame esta semana a renunciar a la impiedad y a los deseos del mundo. ¿Cómo renuncio a los deseos del mundo? No anhelar todo lo que brinda el... Puedo estar repasando la palabra mentalmente para que no se llenen, no llenarme de deseos del mundo. ¿Ve? Repitiendo los versículos. ¿Y cómo puedo repetir un versículo que me dé para pensar en eso? Pensar en todo lo que es honesto. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ves? Entonces, Señor, en lugar de yo estar pensando en el chisme, en lugar de estar pensando en la novela, en lugar de estar pensando, ay, tan bueno que va a estar la voz esta semana, ¿sí? Decir, Señor, quiero pensar en tu palabra. Ayúdame. Filipenses 4:8. Quiero quitar de mi mente los deseos del mundo. Quiero quitar de mi mente la impiedad. Y ahora me preguntan, ¿y qué es la impiedad? Esperen que lleguemos allá. O 18 días. investiguen. ¿Qué es impiedad? Para que Yo ya lo expliqué. ya me lo enseñé. Yo ya expliqué, así que simplemente rebobinar y hacer memoria de qué se habló. Por esta razón, mis hermanos queridos, a esto quiero invitarles hoy. ¿Le parece muy complicado proponerse esta semana ejercitar su fe? Es difícil cuando el ambiente de trabajo de uno está, pues esa es una de las peticiones, mi petición, porque ahora tengo dos compañeros y el uno pone chistes verdes a este lado, el otro pone reggaetón y yo estoy en la mitad de los dos. Entonces, a nosotros nos pasaron un comunicado el viernes que no podían escuchar música. Esa es la petición que, o sea, que ellos, los hagan obedecer. Yo sé que ellos por su propia voluntad no van a querer obedecer, pero que se haga realidad ese memorando que nos pasaron y que quiten la música y que quiten todo, porque eso eso lo afecta a uno. Pero usted tiene la solución en su mano. Sí, tengo mi mente y por eso sé que es difícil, porque es difícil cuando... Pero ahí está el trabajo, o sea, tengo que ejercitarme en eso. ¿Me hago entender? Hermanos queridos, eso es ejercitar la fe. De esa fe es de la que Pablo le está diciendo a Timoteo: tú has seguido mi fe. ¿Y se acuerdan como decíamos la semana pasada? Esa fe habitó primero en la abuela, que se llamaba Loida, y en la mamá, que se llamaba Eunice. Y como dice Pablo, y estoy seguro en ti también está. Entonces, Pablo reconocía la fe que había en Timoteo. Esta fe habitó primero en su madre Leonilde. Y estoy seguro que en ustedes también está. Entonces, ejercitarla. Propónganselo esta semana. Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecerte porque ver tantos ejemplos de fe nos inspira para seguir adelante. Perdónanos por las veces en las que hemos fallado en creer lo que tu palabra enseña. Perdónanos por las veces en las que hemos desobedecido a tu palabra. Perdónanos por las veces en las que hemos dudado de tu provisión, de tu protección para con nosotros.
y ayúdanos de aquí en adelante a ser personas que están deseosas de ejercitar esa fe que nos has dado, para que cada día todo lo que hagamos, de palabra o de obra, lo hagamos como para ti. Muchas gracias, Señor. En nombre de